Hola, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a a una nueva edición de estos webinars que organizamos en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les agradecemos mucho el interés por estas actividades. Nosotros en la universidad y en la escuela sentimos que es nuestra obligación participar y aportar en el debate respecto a cómo está evolucionando esta epidemia y esta crisis que estamos viviendo y qué alternativas en cuanto al campo de las políticas públicas se pueden proponer para enfrentar estos problemas, ¿no es cierto? Y el día de hoy tenemos el gusto de poder contar con nosotros, con los profesores Aldo Panfichi y con la profesora Norma Correa, para conversar sobre el informe que se acaba de presentar hace unos cuantos días, encargado por el Ministerio de Salud a un grupo de expertos y científicos sociales que dio lugar a la publicación de un informe que se llama Por una nueva convivencia, la sociedad peruana en tiempos del COVID-19, escenarios, propuestas de política y acción pública, que fue coordinado por los colegas Manuel Burga de la Universidad de San Marcos, Felipe Portocarrero de la Universidad del Pacífico y el profesor Panfichi de nuestra casa de estudios. Es un informe que parece muy interesante y donde uno de los capítulos quedó a cargo de la redacción de la profesora Correa sobre pueblos amazónicos. Entonces, los hemos invitado para hablar de este informe. Yo les agradezco nuevamente el interés a todos. Como estamos todos, somos muchos participantes en esta sesión, les hemos pedido que tengan todos sus micrófonos apagados para facilitar la comunicación, para que sea más fluida, no tengamos interrupciones. Eh, vamos a tener Vamos a tener una sesión que durará aproximadamente una hora y nos organizaremos básicamente en tres bloques. En un primer momento hablaremos de las grandes imágenes que constituyen el diagnóstico que uno podría construir. Bueno, para empezar, ¿cuál fue la naturaleza del encargo y cuál es el contenido del informe? Ese es el primer tema que quisiéramos abordar. El segundo, ¿cuál es el diagnóstico, como les decía, que aparece en el informe respecto de la sociedad peruana y de sus grupos más vulnerables? Y al final, en el tercer bloque, dedicarle más tiempo a qué opciones, qué alternativas, qué propuestas surgen de estos diagnósticos, ¿no? Y entonces, así es como nos vamos a organizar en esta sesión. Y entonces, yo quisiera que empecemos preguntándole al profesor Pichi, a Aldo, buenas noches. Aldo es el vicerrector académico en nuestra casa de estudios, ha sido y es también director, o se ha desempeñado como director del programa de doctorado en sociología. Él tiene un doctorado por la New School for Social Research en la ciudad de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, es profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, Norma Correa también, ustedes la conocen porque ha participado en alguna sesión anterior en estos webinars. Ella es antropóloga en nuestra casa de estudios, es magíster en política social en el London School of Economics. Ella es especialista en temas de política pública y políticas sociales. Es docente en nuestra maestría de gobierno y políticas públicas en la Escuela de Gobierno y es miembro del consejo directivo de nuestra escuela. Entonces, yo quisiera empezar esta conversación o pidiéndole a Aldo que nos comente qué cosa es este informe, cómo fue el encargo que hizo el Ministerio de Salud, por qué es que el Ministerio de Salud pensó que el aporte de los científicos sociales era muy relevante para atender algunos asuntos de la epidemia, cómo es que se organizó el trabajo, porque además es un trabajo muy esforzado, con muy poco tiempo, realizado ad honorem, por supuesto, y entonces un desafío muy, muy grande, me imagino, armar todo este equipo y sacar este informe en poco tiempo. Entonces, quisiera que nos comentes cuál es el contenido, la historia del informe y qué es lo que los lectores podemos encontrar en él. Bueno, muy buenas noches, Norma, Martín y el equipo de la escuela. Un placer estar acá, tener la oportunidad de intercambiar ideas, etc. Bueno, todo esto ocurre
creo que es un ejercicio de producir un documento diagnóstico y propuestas desde las ciencias sociales sobre un tema tan total e integral que afecta a todos los aspectos de la vida en cortísimo tiempo. Es decir, esto ha tenido 3 semanas máximo, y diría yo la tercera semana entregando el informe final, ¿no? Entonces es un ejercicio de tratar de responder, digamos, y tiene un sentido de urgencia y además genera pues una, digamos, respuesta muy activa de quienes hemos participado de esto. O sea, habría que estar muy comprometido para trabajar así corrido, ¿no? Esto nace, o sea, un sábado, digamos, sí, un sábado creo que me llaman por teléfono en la mañana y me dicen, hoy a las 4 de la tarde hay una reunión con el ministro de Salud, con dos sociólogos, personas más, no me dijo de qué carrera sean, 2 personas más, porque queremos conversar con ustedes. Entonces, acto seguido, el mensaje fue del ministro. Hemos tenido una perspectiva fundamentalmente epidemiológica del problema. Y los martillazos y, digamos, y los cálculos, etcétera, no han tenido un aspecto social, no se ha visto los temas sociales. Entonces queremos que ustedes, o sea, Manuel Burga, Felipe Portocarrero y yo, convoquen un grupo que en 2 semanas haga un informe para el ministro, el Consejo de Ministros y la Presidencia, porque nos hemos reunido con el Consejo de Ministros para hacer avances, y acá Norma ha participado activamente como especialista en políticas públicas, no solo amazónicas, sino transversal, y Consejo de Ministros y con el presidente, una vez. Entonces, esto fue muy rápido. Entonces, ¿qué hicimos con Manuel? Felipe, dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que convocar, pensamos una matriz, construir una matriz de doble entrada, ¿no? Digamos, para organizar el trabajo. Fue rápido, inmediato, ¿no? Era actores, por un lado, y espacios, por otro lado, ¿no? Digamos, espacios en términos amplios del término. Y en actores, los vulnerables, los más vulnerables, y ahí se hizo una lista. Hay omisiones, evidentemente, pero era algo, digamos, que además estaba vinculado a la rapidez y a encontrar expertos y expertas que se hicieran cargo de estas secciones y que a su vez convocaran a otros más. Entonces fue así, ese fue el proceso, ¿no? Digamos que echamos a correr una bola con una matriz diciendo hay que producir un documento de 10 páginas, ¿no? Muy reglamentado, 2 de diagnóstico, 1 de situación y 1 y media de propuestas, claro, como ideal, ¿no? Porque, digamos, pocos han cumplido con esa magnitud, pero la idea era, esa es la estructura, ¿no? Del documento. Y entonces al final han terminado involucrados 40 personas, 50 personas, actores sociales, en fin, ha sido, y todo muy rápido, lo cual demuestra que había una capacidad de sociedad civil, digamos, de profesionales de, pucha, eres convocado y hay que aportar, ¿no? Hay que jugarlo también ahí. Sobre todo porque esto nos da, lo interesante es que convocaron universidades. Es decir, los 3 primeros fuimos Manuel Burga por San Marcos, Felipe por Portocarrero por la Pacífico y yo por la Católica, ¿no? Y nos dijeron, y eso me parece un reconocimiento a las ciencias sociales de las universidades, porque son convocadas las universidades y nos dicen, ustedes convoquen, ¿no? Y en la plana docente digamos, de estas universidades, hay profesionales muy competentes, entonces había que elegir, ¿no? Entonces, había que escoger a alguien personas que supiéramos que nos van a cumplir, y que no va a ser una carga, o sea, al final no vamos nosotros digamos, nosotros tenemos que coordinar, hacer una introducción, empezar, ¿no? Entonces hicimos ese tema ¿no? Y creo que ha sido una experiencia muy gratificante, muy interesante, intensa, como ustedes pueden imaginar, y creo que ha sido un buen ejercicio y una visibilización importante del aporte de las ciencias sociales a un fenómeno tan duro como la pandemia que vivimos, ¿no? Gracias, Aldo. Norma,
quizás tú nos puedes comentar tu experiencia participando en estos grupos de trabajo, comentándonos el proceso de elaboración de tu capítulo sobre pueblos amazónicos, pero en general los capítulos de temas sociales, donde también has estado participando. Buenas noches. Sí, buenas noches Martín, buenas noches Alto. Bueno, empezar con un agradecimiento a la Escuela de Gobierno por organizar este evento, que como saben es parte de una serie, ¿no?, de actividades que está haciendo la escuela para poner, digamos, a la opinión pública, ¿no?, estas discusiones que son centrales para el momento que vivimos, y también aprovechar en saludar a los 391 personas que nos acompañan. Y he visto en el chat que tenemos participantes de prácticamente todo el Perú, así que en realidad es un privilegio tener la oportunidad de poder intercambiar ideas con ustedes a través de este formato. Como bien ha señalado Aldo, yo creo que todos los que hemos participado en este proceso estamos muy agradecidos con la oportunidad, ¿no?, que se nos ha brindado de poder poner el hombro en este proceso. Y efectivamente, esto nace, digamos, de un reconocimiento que las ciencias sociales también tienen algo que decir en esta discusión, ¿no? Queda claro, y creo que ustedes coincidirán conmigo, que todo lo que es, pues, la respuesta médica, epidemiológica, es prioritaria y fundamental, es la primera línea y es lo central. Estamos en una emergencia de carácter sanitario. Lo que se trata, pienso, es de poner las ciencias sociales al servicio de esos esfuerzos, ¿no? Y ver cómo se complementan perspectivas para que desde lo que las ciencias sociales sabe hacer, poder fortalecer las respuestas sanitarias a la emergencia. En el marco de lo que cuenta Aldo, ¿no? En el poco tiempo que teníamos, había que tomar algunas decisiones, ¿no? Y se optó por enfocarse en actores vulnerables, ¿no? Y eso es, digamos, un tema importante porque, digamos, se pudo también haber estructurado el informe alrededor de espacios, ¿no? Por ejemplo, mercados u otros, pero se apostó por el tema de los actores porque justamente lo que interesaba era mostrar las vulnerabilidades específicas, ¿no?, que tenían estos grupos, digamos, que fueron parte de este ejercicio inicial, porque también hay que decirlo, hay una serie de actores que no hemos podido abordar por las limitaciones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el mundo rural, ¿no? Todo lo que es la esfera campesina, ¿no? Que un poco la motivación también del equipo es que esto es, digamos, un primer aporte, ¿no? Que estamos seguros será, digamos, complementado y nutrido por colegas de universidades y de centros y de ONGs que están activamente participando en estas discusiones, ¿no? En lo que fue, digamos, el proceso específico, ¿no?, del trabajo en mi capítulo, pero, digamos, es básicamente lo que también han hecho los colegas que han trabajado: población penitenciaria, migración venezolana, trabajadores informales, género, niños, jóvenes, adolescentes. Es que se ha tratado de no escribir solo. ¿Qué quiero decir con eso? No se trataba de escribir sobre la base de lo que tú pensabas, ¿no?, sino también hacer un ejercicio de conectar, ¿no?, a pesar de las limitaciones que nos impone el confinamiento, con los planteamientos y las ideas que se venían haciendo desde otros espacios y otros actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso específico del documento que escribí junto a la profesora Fabiola Yetkin de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicado a los pueblos indígenas amazónicos, básicamente ahí tuvimos una estrategia, digamos, de dos ejes, ¿no? Un primer eje consistió en hacer una revisión sistemática de los pronunciamientos, cartas abiertas, comunicados que habían sido emitidos por las organizaciones indígenas y redes, digamos, vinculadas al tema de la Amazonía desde el inicio de la emergencia, ¿no? Y nos pareció que esa era digamos, la manera correcta de iniciar, ¿no? Porque ya había mucho dicho, ya había mucho planteado, ¿no? Entonces empezamos, digamos, a ese nivel y bueno, y la segunda, digamos, segundo eje del trabajo consistió en entrevistar, reunirnos con una serie de especialistas, representantes de organizaciones indígenas, asesores de organizaciones, y nos hubiera encantado tener más tiempo para poder conversar con más especialistas, pero lo que yo quiero destacar es que hemos tenido también mucho apoyo, ¿no? Había una rápida respuesta, ¿no?, de los colegas y yo creo que eso es algo, digamos, importante destacar ahora que también tenemos que prestar más atención a la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Y a las acciones, digamos, de carácter, si quieren ustedes, más solidario, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad, básicamente a la mitad del proceso, ¿no?, luego de la primera semana de trabajo, de presentar diagnósticos y propuestas al presidente, al Consejo de Ministros,
y también, yo creo que también fue, digamos, una experiencia interesante en la medida que, claro, ¿no? O sea, nosotros traemos estas miradas de grupos vulnerables, pero después está la otra dimensión, ¿no? Que vamos a discutir más adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos para responder a esa vulnerabilidad en un entorno tan cambiante con las herramientas y las capacidades estatales que tenemos, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo sé que vamos a conversar más adelante, pero quisiera aprovechar ya para terminar mi intervención en un poco, digamos, destacar, ¿no? Lo que las ciencias sociales en general no suelen contribuir a la política pública y en particular a las respuestas a este tipo de situaciones como la pandemia, ¿no? Yo creo que en principio, ¿no? Nos ayudan a tres cosas, ¿no? La primera, nos ayudan justamente a comprender, a desagregar estas vulnerabilidades que son importantes visibilizar, porque son de carácter biológico, debido al perfil epidemiológico de las personas, son de carácter social, son de carácter económico, etc. Entonces ahí hay todo, digamos, una tarea alrededor de desempacar la vulnerabilidad, ¿no? Un segundo nivel de aporte tiene que ver con eh, brindar alertas, ¿no? A las políticas públicas, ¿no? Finalmente, a partir de lo que la ciencia social ha investigado, ha producido, ¿no? Podemos, por ejemplo, llamar la atención sobre algunos supuestos que hace la política pública y su diferencia con lo que vamos a encontrar en el terreno, ¿no? Entonces, este ejercicio de brindar alertas es especialmente pertinente en contextos como este, ¿no? Que hay tantas presiones y, digamos, cada día a día va cambiando el contexto, ¿no? Y un tercer elemento que yo creo que es también fundamental tiene que ver con contribuir alrededor del diseño y sobre todo la implementación de las medidas, ¿no? Porque las características de esta pandemia que estamos viviendo son claramente, tienen una serie de implicancias sociales y para que, por ejemplo, medidas como el distanciamiento social funcione o los futuros, digamos, protocolos de cuidado, no solamente vamos a requerir, digamos, normativa, decretos, vamos a requerir sobre todo cambios de comportamiento, cambios de mentalidad, ¿no? Entonces, son como que tres ámbitos grandes, no son claramente todos, donde podemos encontrar la contribución de las ciencias sociales, que incluyen este informe, pero también muchos otros esfuerzos que se están haciendo dentro y fuera del Perú para un poco colocar a las ciencias sociales al servicio, ¿no? De la respuesta global a la emergencia. Muchas gracias, Norma. Efectivamente, como ya ambos han mencionado, el informe está a disposición. Acabo de ponerlo en el chat, digamos, el link para que ustedes puedan descargar el informe si es que no lo han visto todavía. Es un trabajo que tiene varios capítulos centrados alrededor, como se decía, de poblaciones vulnerables. Hay capítulos sobre los trabajadores informales, los migrantes venezolanos, mujeres y género, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, población penitenciaria, pueblos indígenas y amazónicos y personas adultas mayores, ¿no? Ahora, todo esto, claro, hay una gran diversidad de trabajos, como estamos viendo, pero yo creo que si es que uno revisa los trabajos, hay como una especie de diagnóstico de fondo que realizan por lo menos varios de ellos, ¿no? Y quizá con algo podemos empezar la conversación sobre eso. Para proponer cuestiones de política hay que tener un buen diagnóstico, ¿no? Y entonces yo le preguntaría a Aldo, ¿cómo interpretaría él las principales aspectos de ese diagnóstico de la sociedad peruana y de la situación de estos grupos vulnerables en el informe? ¿Y de qué manera la mirada de las ciencias sociales complementa esto que tú decías hace un rato, una mirada solamente epidemiológica, ¿no? ¿Qué es lo que la mirada solamente epidemiológica no ve y que este informe está poniendo sobre la mesa de discusión? ¿Cómo enfocarías tú esa cuestión, Aldo? Yo tomaría tus últimas palabras, ¿no? Y en una reunión que nosotros tuvimos, en primer grupo, el grupo promotor, digamos, de esto, tuvimos una primera reunión con otro grupo que se llama Grupo Prospectiva, ¿ya? Es decir, nosotros no somos los únicos. Este gobierno o este ministro convocó a varios grupos, 4 grupos. Nosotros somos el de ciencias sociales, hay uno de ética, uno de prospectiva y uno de sanitario, equipo sanitario, etcétera, etcétera. En todos ellos hay profesionales de sus respectivos campos
que han sido convocados como nosotros a trabajar en ese sentido. Entonces, en ese sentido, me parece importante que se sepa, ¿no? Digamos, cada uno y entonces, una de sus primeras reuniones fue cuando el grupo Prospectiva, digamos que son gente de matemáticas, estadísticas, biólogos, digamos, los que estudian las infecciones, estaban viendo la data que ustedes ven cuando el presidente habla, digamos, pero ellos son los que cocinan los datos. ¿Ya? Y lo muestran por regiones, o sea, lo arman, digamos. Y nosotros nos sentamos ahí para opinar, digamos, sobre lo que ellos, por ejemplo, ellos veían una geografía, digamos, del el contagio, ¿no? Pero esa geografía cruzaba distintas regiones, lugares, etcétera, donde nosotros en un intercambio podíamos desde la ciencia social decir, mira, aquí esto significa, hay que ver este aspecto, hay que ver el otro, o sea, dialogábamos y a ellos mismos les hacíamos, digamos, pensar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia social es lo que aporta es una perspectiva, ¿ya? Es una manera de aproximarse con ciertas categorías, con, digamos, un bagaje, digamos, académico previo, de conocimiento, etcétera, pero es una perspectiva, es una manera de ver las cosas, ¿no? Y iluminar ciertas cosas. Entonces, yo creo que en momentos como los que vivimos, momentos de grandes transformaciones, de todo orden, porque yo creo que esto va a ser un quiebre en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad peruana en particular. Es decir, precisamente se llama la nueva convivencia, cómo vamos a vivir después de todo esto. Y no quiero explayarme en los argumentos de que no se conoce el virus, etcétera, que son conocidos, sino que es un hecho, digamos, que afecta todos los aspectos, como yo decía, la economía, la política, la sociedad, la religión, la comunicación, en fin, cursa muchos términos, ¿no? Y entonces, creo que las ciencias sociales aportan en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi lectura, digamos, fragmentada, así, digamos, es que esta ruptura, que me parece todavía que hay que analizar bien la naturaleza, pero va a ser muy fuerte, cómo afecta a estos grupos vulnerables y al mismo tiempo cómo afecta la capacidad, o sea, qué es lo que nos muestra en términos de capacidad estatal, digamos, de capacidad de respuesta frente a este virus, ¿no? Creo que es un remesón, pero es muy, 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 muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que el Estado va a ser revitalizado después de este ciclo. Me parece que es algo que viene, ya no solo como una demanda de intelectuales o de técnicos y profesionales, sino que creo que la mayoría de ciudadanos están viendo que no hay una salud pública, digamos, aceptable para la mayoría, tampoco un nivel, o sea, el Estado, las funciones de educación, de salud, de seguridad social, es decir, el cuestionamiento del neoliberalismo ahora creo que va a tener un mayor arraigo social, porque es la gente en la vida cotidiana la que, digamos, está viendo que no tiene ahorros, que, en fin, la precariedad del sector informal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a surgir de aquí, a mí lo que yo estoy viendo es una revaloración social de las funciones que debería tener el Estado. No necesariamente este Estado, sino de las funciones que debería tener ese Estado. Entonces, eso es digamos, una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Es decir, que el neoliberalismo va a tener que, digamos, integrar o conversar o reformarse en función de un vínculo con el Estado y con la sociedad de otro tipo. Y esto creo que cierra un ciclo muy, 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 muy sustantivo, ¿no? El segundo punto que me parece importante en este diagnóstico, así, digamos, así, muy, 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 es que se acaba, para ver, ha habido todo un discurso sobre el emprendedurismo, ¿ya? Un discurso que se ha venido, digamos, que ha tenido mucho arraigo y que ha sido presentado en las últimas décadas como la vía de movilidad social. Y efectivamente en algunos lugares y con algunas personas lo ha tenido, o sea, hay una movilidad social ascendente evidente de unas nuevas clases medias sobre los cuales hemos estudiado y hablado mucho. Pero lo que no habíamos visto es que esas nuevas clases medias tienen una fragilidad económica y, digamos, y una vulnerabilidad social también, que hoy un impacto como el coronavirus lo ha desnudado.
estamos cayendo, digamos, 20 puntos del PBI este año, dicen entre 12 y 20 puntos del PBI, se calcula que van a descender socialmente de una clase media a una situación de pobreza 6-7%, o otros dicen 10-12%, hay toda una discusión, pero que va a haber un descenso, y entonces eso me parece que también es un rasgo importante que emerge de la lectura, digamos, de los capítulos sobre la poca capacidad de respuesta que han tenido los actores sociales por razones estructurales y materiales, ¿no? Gracias, Aldo. En efecto, ¿no? Creo que, digamos, el Estado en su primer momento de respuesta, claro, lanzó un paquete de medidas en general para toda la población, pero conforme fueron pasando los días, nos dimos cuenta, oye, la población no es homogénea, ¿no es cierto? Hay sectores que tienen necesidades específicas. Y yo quisiera, digamos, si me permiten, aportar a la discusión esto que decía Aldo de la perspectiva de las ciencias sociales. Yo me atrevería a complementar señalando de que creo que la perspectiva de las ciencias sociales nos permite abordar la política pública tratando de entender la lógica y la racionalidad, por así decirlo, de la población, ¿no? Por ponerle solamente un ejemplo, en las últimas semanas ha cundido cierta discusión sobre el hecho de que las medidas, digamos, las tasas de contagio en nuestro país no estarían bajando a la velocidad que se necesita y que para que esto sería consecuencia de que la gente, entre comillas, los ciudadanos, no estarían cumpliendo con las medidas de aislamiento, ¿no? Y se habla mucho de la irresponsabilidad de las personas y algunos medios de comunicación enfatizan ese discurso, ¿no? Yo creo que de la lectura del informe uno lee el trabajo de Omar Manqui sobre trabajadores informales o el trabajo de María Emma Manarelli, Angélica Mora, Carmen Young, Erika Figueroa sobre mujeres y género. Y esos trabajos lo que nos dicen es hay que entender, digamos, cuál es la realidad social de nuestro país en el sentido de que las personas viven en condiciones de hacinamiento, tienen muy pocos ingresos, están obligados a salir y a recursearse, ¿no es cierto? No tienen unas opciones para realizar sus compras, no tienen servicios a su disposición, entonces es como que es inevitable para ellos caer en estas situaciones de transgresión, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta de la política no debe ir por el lado de, oye, pórtate bien y obedece, sino que hay que facilitarle herramientas a la gente para que pueda cumplir, ¿no es cierto? En línea, por ejemplo, ahora se están interviniendo los mercados, que es algo que no, efectivamente haberse hecho mucho antes. Se está tratando de facilitar la movilidad y el transporte público, ¿no? En fin, yo diría que esa es, por ejemplo, una ilustración de cómo esta perspectiva puede complementar las otras en curso, ¿no? Entonces, bueno, Norma seguramente va a tener que contarnos mucho más desde el punto de vista de política social concentrada en personas vulnerables. Sí, bueno, en efecto, ¿no? Como han señalado, ¿no? La discusión pública, ¿no? Que hemos tenido sobre la pandemia está muy regida por la discusión sobre modelos, ¿no? Y obviamente que son necesarios y fundamentales, y yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas es que en el Perú tenemos que fortalecer la agenda de datos abiertos, ¿no? Para mejorar precisamente la capacidad de análisis de esos datos, ¿no? Pero justamente lo que, digamos, sería en la lógica lo que dice Martín, ¿no? Un aporte de ciencias sociales es mirar qué nos dice el modelo más allá de los números que nos muestran, que son obviamente, digamos, importantes, digamos, lecturas, si quieren ustedes, agregadas de la realidad, ¿no? Entonces, detrás de esos números, detrás de esas cifras y esas tendencias hay finalmente personas, hay actores, hay comportamientos, ¿no? Y en complemento también de lo que han señalado los colegas, yo creo que también las ciencias sociales lo que aportan es justamente a ver, digamos, el lado B de las medidas para identificar también los efectos indirectos que puedan tener. Y les voy a dar un ejemplo para un poco ilustrar este punto, ¿no? Como sabemos, una de las principales medidas de respuesta social que se ha dado a la emergencia consiste en la entrega de bonos, ¿no? Y a la fecha son 4 bonos que se han anunciado, ¿no? Tenemos el primerito que salió,
que fue el bono digamos, dirigido, ¿no?, a personas en pobreza urbana. De ahí salió el bono de trabajador informal, de ahí el bono 760, dirigido en principio a zonas rurales, ¿no? Y de ahí el bono familiar, ¿no? Y ha sido un esfuerzo, bueno, constituye un esfuerzo fiscal enorme, ¿no? Simplemente para ponernos en un contexto. Aquí en el Perú, en efecto, tenemos como 15 años de experiencia con programas de transferencias monetarias, pero la prestación en el Perú fue, o sea, siempre fue rural y siempre fue muy focalizada, ¿no?, en personas en condición de pobreza, pobreza extrema, ¿no?, y que cumplían una serie de requisitos. Esta es la primera vez, ¿no?, en la historia de la política social peruana que estamos viendo estos paquetes de transferencias de bonos, y primera vez que se están dando a esta escala en zonas urbanas, ¿no? Eso no había pasado antes, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta de Martín, ¿cómo complementaría la ciencia social ahí? Entonces, claro, uno puede decir, ok, el bono es clave porque el bono va a responder a la vulnerabilidad económica, ¿no? Y es importante atender eso porque en contextos de personas que se quedan sin ingresos, porque personas que viven al diario, por ejemplo, ¿no?, lo que tú quieres evitar es que enfrenten hambre, ¿no? Entonces, es un poco la lógica del bono, ¿no? Paliar lo más inmediato, que es el problema del hambre en el caso de familias muy vulnerables, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Justamente como se está aplicando en este contexto, ¿no? Y un poco aprendiendo de lo que sabemos sobre cómo operan las transferencias no solamente son procesos de entrega de dinero, tienen una dinámica social instalada, ¿no? ¿Y qué sucede? Eh, lo que ya está pasando, ¿no? Y un poco era, ya sabíamos que iba a ser así, que en los procesos de entregas de esas transferencias íbamos a tener aglomeraciones, y eso se explica por varias razones también. Digamos que la red bancaria no está tan desarrollada como quisiéramos, las propias limitaciones en desarrollo e inclusión financiera que ha enfrentado el Perú, ¿no? También, digamos, temas de información, de que, digamos, podría haber mayor claridad hacia la ciudadanía de cuestiones muy prácticas: qué cobro, cuándo cobro, por qué me toca este bono o por qué no, ¿no? Pero además, repito, hay toda una dinámica instalada que lo vamos a ver en zonas rurales, ¿no? Allí donde se va a pagar el bono, digamos, además de cuidar o evitar estas aglomeraciones que hemos visto en zonas urbanas, que son muy peligrosas en el contexto del virus que estamos enfrentando, es esperable que se va a generar dinámica comercial. Los comerciantes seguirán al bono de diferente tipo, ¿no? Y se van a generar estas dinámicas, ¿no? Entonces, justamente a donde voy, y siguiendo lo que decía hace un rato, nos va a ayudar la ciencia social a ver ese efecto indirecto que va a tener el bono, ¿no? O sea, cómo, digamos, si es que no se toman medidas preventivas, y de hecho en el informe hay recomendaciones en esa línea, si es que no tomamos medidas preventivas, la respuesta social adecuada genera un alto riesgo sanitario, y eso no es lo deseable, pues, ¿no? No es lo deseable, porque estamos en un contexto de que tenemos que frenar los contagios, ¿no? Y también nos llama la atención sobre otras dimensiones que tenemos que considerar. Por ejemplo, este caso que les he mencionado quizás está, digamos, más enfocado en lo que vamos a ver en la dinámica rural, costeña, amazónica, andina, ¿no? Pero que es importante, porque también hay que decirlo, la discusión que normalmente hemos tenido, por lo menos en la primera etapa, era bastante urbana, era bastante limeña, era bastante centrada, ¿no?, en la problemática que teníamos, digamos, en la capital, y pues urgía mirar también cómo esto iba, digamos, a afectar otras partes del país. Yo creo que por ahí también va el aporte, ¿no? Mirar los efectos indirectos, mirar contextos de implementación diversos, ¿no? No solamente en urbano y rural, sino los diferentes matices en las ruralidades, los diferentes matices en lo urbano, ¿no? Martín, ¿me permite decir algo complementario a lo de Aldo. forma? Mira, yo, para ver, uno de los, cuando uno habla, cuando decimos o escuchamos o hablamos de desarticulación del Estado, ¿no es cierto? Esto también tiene un correlato en la producción de data y de información de base a las políticas públicas. Uno de los grandes desafíos y una de las grandes cosas que se ha podido observar es que, por ejemplo, el Estado, la arquitectura de recopilar información sobre los ciudadanos en sus distintos aspectos
es muy pobre, está quebrada, algunos usan un software, otros usan otro software, son discontinuos, no hay buena calidad del registro, etcétera, etcétera. Entonces, políticas públicas, digamos, masivas, de escala grande, como la que hemos visto con los bonos últimos, han mostrado que un sector muy importante, no sé, 20-25% de las personas vulnerables no reciben, no están en ninguna lista o no aparecen en la lista final de alguna manera, ¿no? Entonces, junto con las limitaciones que has señalado, también Norma, pero la data está calculada, digamos, de alguna manera, porque no existe un registro. Entonces, lo que te quiero decir es que las ciencias sociales, tan dura, digamos, no solo la quali, sino también la quanti, digamos, puede aportar en ese ámbito de la data y la prospectiva y el análisis macro que es necesario para la política pública, ¿no? Entonces, quería un poco completar lo que Norma estaba diciendo, basado en la experiencia que hemos vivido y viendo cómo sufre el grupo de prospectiva por producir una data válida para el gobierno, ¿no? Correcto, ¿no? Y el profesor de la escuela, José Manuel Magallanes, es parte del grupo Prospectiva y él es un cruzado, digamos, de la necesidad de que el Estado tenga bases de datos ordenadas, confiables y que dialogan entre sí, efectivamente, ¿no? Y ojalá que este sea un gran aprendizaje de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? No, José Magallanes tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Computación, o sea, digamos, es altamente entrenado para esto, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya ha asesorado a muchas entidades públicas en eso y ojalá que él pueda seguir colaborando en esta nueva etapa en donde tenemos que salir convencidos de que es imprescindible tener fuentes de información más confiables, ¿no? Pero ya pasando entonces al tercer bloque, que tiene que ver con las recomendaciones, ¿no? Y por supuesto, este es el terreno más problemático, más difícil, ¿no? Porque cuando uno ya entra al terreno de las recomendaciones, se enfrenta a muchos obstáculos van en la línea de acabas de decir. Tenemos un Estado con mucha debilidad, ¿no es cierto? Digamos, el cerebro le da la orden al aparato estatal para que haga cosas, pero ahí aparecen serios problemas de implementación, ¿no? Entonces yo sí creo que el informe es muy bueno porque llama la atención como llama del lado B de las políticas, las decisiones que se toman. Y yo quisiera retomar algo que decía Norma. En el informe sobre pueblos amazónicos se dice, bueno, ojo, que el reparto de bonos en textos rurales va a generar aglomeraciones, como decía Norma, el reparto de bonos y de apoyos se convierte en una feria en donde se organiza el comercio, se intercambian muchas cosas, y si tú no prevés eso, esto se va a convertir en un foco de contagio. Ojo, el esquema rural no es el mismo esquema que en el mundo urbano y tú tienes que anticipar a esto, ¿no? Entonces, efectivamente, es una buena advertencia para los que instrumentan la política. Pero luego uno mira muchos otros proyectos en el informe y claro, muchas recomendaciones implican un alto nivel de coordinación entre agencias estatales, implican coordinación entre niveles de gobierno, implican mayor protagonismo de los municipios y sabemos que los municipios son muy débiles, ¿no? Entonces ahí entramos en un terreno complicado necesariamente, ¿no? Entonces, por ahí yo quisiera entonces pedirles una reflexión, ¿no? Las recomendaciones están allí. Implementarlas implica recursos, implica voluntad política, implica también trabajar en una reforma de la administración pública para que las cosas que se decidan hacer se puedan implementar, ¿no? Entonces, yo quisiera entonces preguntarles cuáles son los grandes desafíos que ustedes encuentran para que lo que recomienda el informe efectivamente pueda ser llevado a la práctica. ¿Dónde están los bloqueos y qué podríamos hacer para desbloquear precisamente esos límites, ¿no? Algo. Mira, momentos de grandes reformas
o grandes reformas del Estado, en general, ha ocurrido luego de crisis muy profundas. Desde la Gran Depresión, digamos, hasta el derrumbe del régimen oligárquico o la instauración del régimen neoliberal de Fujimori. O sea, digamos, en todos esos han habido intentos de redefinir el Estado. Y creo que ese es uno de los elementos que vienen hacia adelante, como dije previamente. Sin embargo, o sea, uno puede mirar el mundo ideal, ¿no? Pero mirando lo que existe, digamos, la capacidad real, institucional del Perú, no solo estatal, sino sociedad civil además débil y de élite, digamos, entonces, ¿qué es lo que el informe transversalmente reclama? Mayor participación de la sociedad en su propio destino, digamos, para hablar en términos generales. En todos tú ves, digamos, en el de cárceles, saben que no se puede tener control dentro de la cárcel si no hablas con los capos, que son los que digamos, que es la organización social penitenciaria existente. No, con los señores de los mercaditos, tú no puedes pasar por encima de la dirigencia de los señores. Es más, no es que ellos conocen el terreno, pero tienen que modificar. Entonces, recuperar, digamos, los fragmentos de organización social existente, ¿no? Y ahí hay, digamos, yo creo, un potencial latente, porque de activismo social importante en las últimas décadas. O sea, hay gente que conoce, digamos, cómo organizar y cómo movilizar, pero que probablemente están en otro tipo de actividades o hay nuevos sectores emergentes. Entonces yo creo que la lucha contra el coronavirus ahora no se puede ganar sin la gente, ¿ya? Pero al mismo tiempo, digamos, no es darle a la gente lo que quiere, sino a través de una deliberación con el Estado, digamos, con voluntad política, con el gobierno, hacer, digamos, la nueva convivencia, cómo vamos a funcionar de acá para adelante, ¿no? Entonces, en todos los capítulos tú ves, ¿no? El de Norma, hablaron con dirigentes, etcétera, pero todos tienen, digamos, en el de MAN, que es el sector informal, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que no solo la lucha contra el coronavirus no se puede ganar sin la gente, sin la sociedad, sin los aspectos sociales, sino el rediseño de la nueva convivencia o la nueva normalidad, como le preferimos llamar, tampoco puede construirse sin la participación de la gente. Entonces, las formas, digamos, los instrumentos, no aparecen en el informe, aparecen como respuestas inmediatas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque eso es lo que además nos pedían. Además, varias de las cosas que se proponían ya se están haciendo. Una de ellas, gracias al grupo de Norma y el grupo, bueno, ella podrá contar de repente un poquito sobre eso, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que surge de todo, que está atravesando el informe. Es una de... yo me quedaría ahí para seguir el diálogo. Muchas gracias, Aldo. Norma, entonces, ¿cuáles son los desafíos de implementación de las recomendaciones que salen del informe? Sí, bueno, a ver, ¿no? Cuando miramos un poco las respuestas estatales, ¿no? A la pandemia, a veces aquí, digamos, en el Perú, bueno, estamos mirando mucho al Asia y por razones lógicas, ¿no? Es, digamos, los que tuvieron la primera ola del coronavirus. Estamos mirando también lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En América Latina, pero no estamos mirando al África. ¿Y por qué traigo al África a colación? Cuando hablamos del impacto de las epidemias, ¿no? Normalmente nos remontamos a la gripe española, ¿no? O sea, la pandemia de hace 100 años. Pero nos olvidamos, por ejemplo, del ébola. Y el ébola tocó o sea, no tocó esta parte del mundo, pero tocó parte importante del África y fue una epidemia terrible y que fue, dicho sea de paso, hace poco, en el 2014, 2016, ¿no? Entonces, para propósitos, ¿no? De este también ejercicio, he estado leyendo mucho sobre, digamos, qué pasó en los estados africanos, ¿no? Cómo respondieron a esta situación, porque si bien es cierto, digamos, hay importantes diferencias entre América Latina y en África, en algunas cosas nos parecemos más,
de lo que creemos, ¿no? Y ahí claramente sale del conjunto, de, en fin, de trabajos que se hicieron también de científicos sociales, un mensaje que va en la línea de lo que ha dicho, dice transversalmente este documento y lo dicen también otros aportes que se están dando en la región, que es esta necesidad, y en la línea también de lo que ha dicho Aldo, o sea, la necesidad de que la política pública, quiera o no, va a tener que anclarse en la capacidad de acción local, ¿no? Y si bien eso puede sonar un poco etéreo, tiene implicancias muy concretas. Por ejemplo, hace 2 o 3 días ha salido la noticia de que el gobierno va a apoyar a los comedores populares, ¿no? Digamos, este mecanismo digamos, de respuesta inmediata ha estado sucediendo en otras zonas del país. Claro, en zonas donde estuvo más rígida la cuarentena, claramente se frenó, pero yo creo que es, digamos, una medida acertada en el sentido correcto, porque, a ver, la política pública, por más bien y buenas intenciones que pueda tener, va a enfrentar los límites de un Estado que le cuesta articular, de un Estado que tiene capacidades muy diferenciadas en el territorio también en función a lo que va a suceder a nivel de municipios y gobiernos locales. Entonces toca, ¿no?, sin idealización de por medio, construir sobre la base de lo que tenemos en capacidad de respuesta territorial y la capacidad de organización colectiva, ¿no? Y esto lo quiero unir con algo que tú decías, Martín, hace un rato, ¿no? Que, poco claro, a veces impera esta lógica, ¿no? Digamos, cuestionadora, ¿no? De los malos ciudadanos que no respetan en la cuarentena y, bueno, digamos, eso es parte de la realidad, pero yo diría que la foto mayor es que más bien la gran mayoría ha hecho un gran esfuerzo y cuando uno ve lo que ha pasado a nivel local, uno ve comunidades, barrios tratando de responder, tratando de organizar, ¿no? Ciertamente nos encontramos en un contexto de una sociedad civil, digamos, debilitada, ¿no? Y eso seguramente ameritará alguna otra discusión, pero yo sí diría que un mensaje clave, ¿no?, transversal para las políticas públicas es que tiene que no solamente tender puentes, sino también permitir que la sociedad civil pueda reaccionar en coordinación. Por ejemplo, a ver, en las zonas rurales, donde no hay, digamos, tanto control policial, como hemos visto seguramente en algunos puntos de la ciudad, diversas organizaciones locales se organizaron a hacer rondas y sistemas de, digamos, control territorial. Eso ha pasado en la Amazonía, ha pasado en los Andes, en la costa rural. Entonces, claro, ¿para qué? Para generar, pues, cercos epidemiológicos, ¿no? Que claramente con toda esta llegada de los caminantes han sido desafiados, pero lo que yo quiero destacar acá es que lo que toca es, digamos, apoyar a que esas respuestas locales sean más efectivas y se hagan en mayor coordinación con el Estado. Esta película ya la hemos visto en el Perú en otro momento. O sea, digamos, en el periodo de la época de la violencia, ¿no? Claramente un contexto diferente, pero vemos que parte de la salida exitosa del Estado se dio cuando trabajó en colaboración con los actores locales. Entonces, un poco ese aprendizaje habría que rescatarlo acá, pero claro, eso va a suponer que a nivel de incluso el diseño de medidas, ¿no? Flexibilicemos un poco algunos elementos de la gestión pública, ¿no? Que a veces, como sabemos, no solamente pueden ser rígidos por cuestión, digamos, del propio tiempo y funcionamiento del Estado, que somos que tenemos un Estado grande, complejo, sino también por cuestiones de las funciones y las responsabilidades sectoriales o institucionales, que yo creo que lo que va a hacer la pandemia es de alguna manera motivarnos, por no decir empujarnos a superar los estancos sectoriales y empezar a mirar la articulación ya no como un deber ser, sino como una necesidad urgente para incrementar la efectividad de las medidas, ¿no? Ahora, el conjunto de medidas que vemos en el documento transversalmente, digamos, hay un conjunto que tiene que ver con la respuesta a la emergencia social, sanitaria, económica en el corto plazo, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con, finalmente, lo que decía Aldo, ¿no? O sea, transitar a esta nueva convivencia, como se está hablando ahora en diferentes partes del mundo, va a pasar por reconstituir la economía, que es fundamental, ¿no? Como sabemos, para la calidad de vida de las personas, pero también reconstituir, digamos, el tejido social, digamos, en un entendimiento de que queda claro que vamos a requerir mejores servicios públicos a futuro,
pero también vamos a requerir mayor compromiso ciudadano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo que un poco también emerge para la agenda que se va a venir seguramente después de la cuarentena y un poco mirando las grandes discusiones de reforma de política pública que debería suscitar esta emergencia, además de la necesidad de fortalecer servicios públicos, que yo creo que a estas alturas debería, ya es bastante evidente, ¿no? Que tenemos que tener un mejor servicio de salud, que tenemos que fortalecer el sistema de educación pública en un contexto donde ya se está dando traslado de matrícula de colegios privados a instituciones educativas públicas, ¿no? Pero además el tema, por ejemplo, del empleo, el tema tributario va a resultar central, ¿no? Y esto, digamos, también ahí las ciencias sociales tienen un rol, porque es como también abres los términos de esa conversación también para que la ciudadanía comprenda que, por ejemplo, algo como reforma tributaria no es solamente un aspecto que atañe a las grandes empresas, atañe a todos los individuos, porque tú necesitas en el Perú ampliar la base tributaria en general, ¿no? Para poder financiar mejores servicios públicos, ¿no? Mayor efectividad de, digamos, las prestaciones de salud, educación, seguridad, ¿no? Ahora, en el chat han estado mirando los comentarios, varias personas han llamado la atención sobre, digamos, el impacto, ¿no? Que puede tener la corrupción, por ejemplo, ¿no? En este tipo de iniciativas y capacidades de respuesta, ¿no? Esto, bueno, no es un tema que se ha abordado de manera específica, digamos, en este ejercicio, pero, bueno, decirles a todos los que han comentado en esa línea que digamos, que tienen toda la razón, ¿no? Y yo creo que parte digamos, parte de lo que deberíamos empezar a ver es sistemas, así como hemos sido, digamos, así como ha habido una retórica punitiva hacia aquellos individuos que se iban con el perrito o a surfear, bueno, el equivalente deberíamos tener para todas aquellas autoridades que han cometido estos actos de corrupción que en este contexto de la emergencia pues son no solamente imperdonables, no son claramente inadmisibles, ¿no? Pero eso, ¿no? Y eh, ya, digamos, para finalizar, ¿no? Eh, yo creo que a la larga, digamos, el Perú, en perspectiva comparada, ¿no? Y un poco si uno ve la forma como la prensa internacional cubre el proceso en el Perú en realidad termina hacia afuera, estando en una buena posición relativa, ¿no? Porque tenemos mayor capacidad fiscal que nuestros vecinos, o sea, pensemos, por ejemplo, la situación dramática del Ecuador, ¿no? Porque el Perú justamente, debido a esa capacidad fiscal y debido a que ha tenido capacidad institucional, ha podido lanzar estas medidas de respuesta a la emergencia, ¿no? Ahora, queda claro que donde está, pienso yo, la mayor debilidad y hacia donde habría que orientar los esfuerzos es justamente a contribuir a los diseños, a la mejora de los procesos de diseño e implementación. Lo digo porque, a ver, las ciencias sociales aportan mucho en el diagnóstico y como bien ha dicho Martín, es clave tener una buena lectura para precisamente diseñar mejor, ¿no? Hemos también en años, la última década, ¿no? En el marco de la importancia de las políticas basadas en la evidencia, que yo también estoy muy de acuerdo, nos hemos enfocado mucho en la evaluación. Y yo creo que ambos lados de la ecuación son importantes, pero hemos mirado menos el diseño y la implementación. Y yo creo que es ahí donde va a haber, bajo mi lectura, una necesidad muy grande de colaboración, ¿no? Entre la academia y la gestión pública, ¿no? Pasar no solamente del qué hacer, sino al cómo hacer, ¿no? Y eso claramente supone también que de las ciencias sociales tengamos pues digamos, agenda también de renovación, ¿no? En nuestras temáticas y metodologías, ¿no? Un poco en la línea de lo que también mencionaba Aldo, ¿no? Yo creo que para, digamos, las ciencias sociales, queda claro que debemos ahora pasar a una mirada de integración de metodologías, ¿no? Donde lo quanti y lo quali, ¿no? Sea parte complementaria y si un poco nos situamos en lo que se está discutiendo a nivel global, ¿no? Claramente toda esta tendencia que hay sobre la inteligencia artificial y el big data, que dan enormes oportunidades para mejorar el diseño de la política pública, debe ser complementado con lo que se llama el TIC data, la data densa, que es lo que, digamos, típicamente van a dar las ciencias sociales más cualitativas, si quieren verlo así. Ahí hay un ámbito no solamente de colaboración, sino de innovación enorme y que va a ser indispensable para atender, digamos, no solamente la complejidad de estos fenómenos, sino también para poder tener, digamos,
contribuciones más puntuales, ahí donde la gestión pública va a requerir más soporte, que va a ser generar estas nuevas respuestas a la emergencia, ¿no? Ok, Norma, muchas gracias. Ya para ir terminando, yo diría que antes de darle la palabra final a nuestros invitados, quisiera llamar la atención de algunos temas que me han parecido centrales, ¿no? La importancia de tener datos, de construir datos, que el Estado se preocupe por tener información, la coordinación intersectorial, intergubernamental, yo creo que es otra gran lección, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que se tuvo que crear un comando dirigido, presidido por Pilar Macetti, para que las entidades prestadoras de servicios de salud puedan coordinar entre ellas, porque no lo hacían, ¿no? Yo creo que ese ha sido un ejemplo tremendo, ¿no? Escuchar a Pilar Macetti decir que es un logro histórico que el MINSA de Salud y la Sanidad Policial coordinen, es una cosa impresionante, ¿no? Eh, Luego, por supuesto, algo que señalaba Aldo, el tema de la participación social, el redescubrimiento, el rescate de la organización social, y cómo acá, recogiendo también comentarios del chat, el aporte de las ciencias sociales en el terreno es muy clave, ¿no? En el terreno de la asistencia, de la capacitación, del monitoreo, en este trabajo en el terreno, ¿no es cierto? En la pista, con las organizaciones sociales, en los mercados, en los centros de salud, en las escuelas, en fin, es muy importante y eso ha sido dejado de lado un poco en los últimos años. Y bueno, priorizar la atención en temas sociales en general, ¿no? La inversión en temas sociales. Yo invito a leer el informe. Encontrarán ustedes en diferentes ámbitos sobre diferentes poblaciones vulnerables recomendaciones inmediatas en el contexto de la epidemia, recomendaciones de mediano y de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de género, ustedes verán que recomendaciones inmediatas son, por ejemplo, ampliar la atención de las denuncias por violencia familiar, crear casas de refugio en la vía panamericana, ¿no es cierto? Eso es lo inmediato, lo rápido, pero y luego otro tipo de medidas mucho más de fondo para proteger y empoderar a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Quisiera terminar pidiéndoles a Aldo y a Norma una última y breve reflexión sobre, después de esta experiencia, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de efectivamente hacer realidad esto que se dice como una frase, hacer de la crisis oportunidad, ¿no? ¿Hasta qué punto este gobierno podrá conducir, digamos, y enrumbar sobre la base de estas recomendaciones que ustedes han hecho y otras, ese camino para que a partir del 2021, el año del Bicentenario, salgamos fortalecidos, ¿no? Y además el año 2021 es un año electoral y viene la gran interrogante de si es que el que tome la posta, pues tomará en cuenta estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá yo le pido a Norma que haga su comentario final y le dejamos a Aldo para que dé las palabras de cierre. Sí, bueno, efectivamente, bueno, mucho hemos escuchado, ¿no? Esto de que la pandemia ha revelado, digamos, las desigualdades, las ineficiencias, inequidades que tenía el Perú. Pero yo también creo que ha revelado que todavía la sociedad tiene reflejos solidarios y tiene reflejos de acción colectiva, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que también tenemos que pensar que queda claro que hay una serie de cosas que tienen que mejorar en el Estado a nivel de planificación, a nivel de capacidad de redacción, efectividad de las medidas, a nivel central, a nivel subnacional, ¿no? Pero también es claro que la sociedad tiene mucho que también cambiar, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, comprender que si queremos mejores servicios públicos, eso pasa, entre otras cosas, por la tributación, ¿no? Que es algo que en el Perú ha costado muchísimo, ¿no? Ahí por ahí, digamos, quisiera también destacar eso, ¿no? Otro tema que yo creo que es clave es que, claro, yo quisiera, por ejemplo, que esta oportunidad ayude a que las ciencias sociales tengan un mejor posicionamiento institucional en el Perú, ¿no? Por ejemplo, un mejor posicionamiento en el CONCITEC, ¿no? Como pasa en otros países de América Latina, ¿no? Que han hecho ejercicios de gran escala de análisis, como el caso argentino, ¿no? Chileno, entre otros, ¿no? Pero también es cierto que
debemos tener presente que lo que va a tocar, ¿no? Es un ejercicio de priorización, ¿no? Un poco lo que yo veo en el debate es que, claro, nos hemos tomado muy a pecho, ¿no? Que la crisis es oportunidad y queremos impulsar muchas reformas a la vez, y lo que yo creo que va a tocar es realmente sincerar y priorizar aquellas que van en dos líneas, ¿no? Aquellas que van alrededor de la protección de los más vulnerables y aquellas que van alrededor de la generación y recuperación del empleo, ¿no? Que es fundamental para, digamos, no solamente la salud de la economía, sino lo que, digamos, las posibilidades de calidad de vida de nuestra sociedad, ¿no? Eso básicamente. Gracias, Norma. Aldo. Bueno, brevemente, ¿no? Yo creo que este proceso no es para ver la participación y el aporte de las ciencias sociales al contexto cambiante y el nuevo contexto emergente, porque pareciera que estamos viviendo en un proceso de este tipo, no es simplemente este informe. Digamos, esto es abierto, digamos, debe continuar desde los distintos sectores, distintos lugares. Hay una comunidad de cientistas sociales, digamos, en antropología, sociología, ciencia política, en fin, y carreras afines, que están en distintas universidades, ONGs, instancias del Estado, etcétera, y lo que nosotros necesitamos es aprender, perdón, investigar y comprender realmente los cambios que están ocurriendo y hacia dónde nos están llevando. Hay actores que no han estado presentes en este informe, que han debido estar, pero las circunstancias hicieron que no vieran. Los caminantes, por ejemplo, es un tema impresionante, o sea, digamos, no es simplemente un retorno, creo que es un tema mucho más complejo, ¿no? Tienes los trabajadores sexuales o LGTB, digamos, otro grupo también que es muy discriminado, en fin, digamos, hay otros actores, entonces este es un proceso abierto. No pretende ser la última palabra ni la versión enciclopédica de las ciencias sociales, sino que es un proceso abierto y por lo tanto todos debemos participar de este proceso, ¿no? Mi segundo punto es que lamentablemente estamos viviendo momentos muy difíciles que van a llevar a un empobrecimiento de la sociedad peruana en los siguientes meses y años, ojalá que no muchos, ¿no? La pérdida del PBI es muy grande, la pérdida de los empleos, digamos, en fin, casi todos los sectores están siendo golpeados y eso va a costar recuperar. No es que ya acaba a fin de año todo vuelve a ser igual, no va a volver a ser igual, nos va a costar. Y ahí nos vamos a necesitar que las ciencias sociales aporten, sigan aportando los distintos aspectos de esta realidad cambiante y además que estén presentes a la hora de la deliberación en las decisiones de políticas públicas. Digamos, vamos a necesitar este lema que siempre hemos hablado de la interdisciplinaridad en la academia. Creo que ahora tenemos que empezar a dialogar distintas profesiones, digamos, cada uno aportando de su lugar, etc. Entonces, ese segundo elemento me parece importante, ¿no? Generar nuevo conocimiento para nuevas situaciones y propuestas, porque el documento demuestra que en 3 semanas podemos hacer propuestas muy específicas, sobre las cuales no hemos hablado acá, pero están en el informe y los invito a las personas, 418 personas que participan de esta reunión, a aportar desde donde estemos. Muchas gracias, Aldo. Creo que a nombre de, bueno, de la escuela y de todos los participantes, queremos felicitarlos y agradecerles por participar aquí y por participar en la redacción del informe. Aldo como co-coordinador, Norma como redactora del capítulo sobre pueblos amazónicos. Agradecerles a todos los que están participando en este webinar. Muchísimas gracias por su interés, por sus comentarios, sus preguntas en el chat. Créanme que hemos estado leyendo todas sus intervenciones, es imposible por razones de tiempo atender todas sus inquietudes, pero créanme que las hemos leído y las vamos a tomar en cuenta. Esta reunión ha sido grabada y será colgada en las redes de la escuela, así que si es que se conectaron tarde o le quieren pasar la voz a alguien que no se pudo conectar, por favor háganlo.
Y bueno, muchas gracias, buenas noches y sigan pendientes de todas las actividades de la Escuela de Gobierno y de la universidad en general. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.